Laboratorios Medix presenta. De las advertencias marianas. Sea usted bienvenido, un gusto saludarle. Para profundizar en este tema recibo con afecto a Luis Eduardo López Padilla. Usted nos pidió que estuviese aquí en este programa y que habláramos sobre las advertencias marianas y también particularmente sobre Garabandal. Bienvenido, Luis Eduardo. Roberto, gracias por la invitación, como siempre. Gracias. Abogado, autor de 30 libros, investigador, escritor. Se ha especializado en mariofanías, en diversas apariciones y mensajes marianos, así que, bueno, es, me atrevo a decirlo, pues el gran experto en México. Y luego te invitan a otros países a que vayas a darles clases de este tema. Oye, Luis Eduardo, a ver, comencemos por Garabandal. Pues sí. Está el tema ahorita por la película, ¿no? Con un interés. Hay quienes dicen que no ha sido aprobado por la Iglesia el fenómeno, las apariciones en Garabandal, pero tampoco ha sido Condenado. censurado o condenado. ¿Tú qué dices? Sí, bueno, efectivamente, Garabandal no está aprobada por la Iglesia y tampoco está condenada. El actual y vigente decreto que se emitió respecto a Garabandal es que no consta la sobrenatural del hecho. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hasta el momento no hay elementos suficientes para considerar que esta aparición pueda ser aprobada y que sea venerada por los fieles como tal y que el mensaje sea reconocido ya de una manera oficial. Sin embargo, la carpeta sigue abierta para que se alleguen una serie de hechos y documentos que contribuyan al día de mañana a poder emitir un decreto definitivo. La Iglesia, ¿a qué está esperando en concreto? Pues en realidad que se verifiquen las profecías ahí pronunciadas desde el año 1961 en cuanto a un aviso y un milagro que la Santísima Virgen profetizó a través de las niñas. Entonces, la Iglesia está pues cauta, esperando a que eso se cumpla y luego poder dar su veredicto final. Para que el público lo tenga claro, hay tres posibilidades en tratándose de revelaciones privadas en la que la Iglesia emite una sentencia. La primera es consta lo sobrenatural, es decir, se aprueba la aparición, como el caso de Guadalupe, como el caso de Lourdes, como el caso de Fátima, los fieles pueden creer en ella, hay una devoción a la vocación de la Virgen y el mensaje se puede vivir. Sin embargo, no quiere decir esta aprobación ningún hecho que implique una fe de parte de la Iglesia, es decir, los fieles estamos en libertad, aún cuando esté aprobada, de aceptarla o de creer en esa aparición. Porque no es dogma de fe. Porque no es dogma de fe, no estamos obligados a creer en ella. Es un hecho histórico que se considera que hay elementos para considerar que Dios estuvo presente, pero nada más. La segunda opción es decir, no consta lo sobrenatural, como es el caso de Garabandal, que ya expliqué. Y la tercera sería, consta lo no sobrenatural. Ahí sí hay una condena expresa de parte de la jerarquía de la Iglesia, que no es el caso en Garabandal. Vemos que el Papa, cualquiera, el que esté, va a Lourdes, va a Fátima, va a Guadalupe. Nunca hemos visto que el Papa acuda a Medjugorje o a Garabandal. Así es. Porque no se ha emitido un documento que diga, consta su origen sobrenatural. Así es. Con respecto a Garabandal, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un documento firmado por el entonces prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, diciendo no consta lo sobrenatural. Pero entonces, a partir de lo que nos has explicado, la otra pregunta que te hago, ¿esto no censura el acontecimiento? No censura el acontecimiento, el hecho está probado y comprobado a través de testimonios, a través de documentos, a través de libros que recogen lo que ahí aconteció en los 4 años de aparición. Entonces eso no se puede negar, como están comprobados los hechos sobrenaturales que ahí acontecieron. Ahí se dieron cualquier cantidad de fenómenos de la teología mística, como marchas estáticas, caídas estáticas, levitación, conocimiento de conciencias, conocimiento de personas, de hechos futuros, etcétera, que no pueden
darse si no hay la mano y la huella de Dios detrás de ellos, amén de que el contenido del mensaje es totalmente evangélico, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, y todo el comportamiento de las niñas durante las apariciones, en sus caídas y marchas, era totalmente pudoroso. Son elementos importantes para considerar, en suma, que ahí estuvo la mano de Dios presente para quien quiera creer. No es el caso, por ejemplo, con las falsas apariciones y revelaciones en Cleveland, Estados Unidos, pues en su momento el Arzobispado de México, el cardenal Norberto Rivera, firmó el documento diciendo esto es falso y se prohíbe a los fieles acudir. Y después la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, firmada por su prefecto entonces el cardenal William Joseph Levada, también dice esto no tiene origen celestial y esto es falso. Sí. No es el caso con Garabandal o con Medjugorje, porque Medjugorje, recordemos, abrió la investigación el Papa Benedicto XVI, nombra como presidente de la comisión investigadora al cardenal Camilo Ruini, termina la investigación y el cardenal Ruini entrega el informe a la Congregación para la Doctrina de la Fe y personalmente al Papa Francisco. No ha habido un pronunciamiento. Esto me lleva a preguntarte entonces, ¿el caso Garabandal está cerrado o la Iglesia piensa algún día abrir una investigación? Bueno, de hecho, la carpeta de investigación está abierta. Garabandal. Sí, claro, está abierta. Entonces, como dije hace un momento, la Iglesia lo que está esperando para poderse pronunciar de manera definitiva es que se cumplan las profecías o acontecimientos profetizados en el lugar de Garabandal. Bueno, pero está abierta la carpeta. Hay peregrinaciones, van sacerdotes, no se oficia la misa sino en la capilla del pueblo. Sin embargo, se reza el Vía Crucis, se reza Santo Rosario, en los 9 Pinos, donde ocurrieron una de la mayoría de las apariciones en Garabandal. Bueno, más adelante hablaremos más de Garabandal. Por ahora vayamos al tema más amplio, las advertencias marianas. ¿En qué consisten estas advertencias de la Virgen María a la humanidad? El fenómeno absolutamente singular y decisivo de las apariciones de la Santísima Virgen se ha multiplicado de manera extraordinaria en los últimos años. En épocas remotas de la historia de la Iglesia, las manifestaciones y revelaciones de Nuestra Señora dieron origen a devociones y santuarios como la Virgen del Pilar en Zaragoza, España, Nuestra Señora la Virgen del Carmen a San Simón Stock, con la entrega del escapulario en 1251, y la Virgen de la Merced a San Pedro Nolasco en 1218. A diferencia de aquellas primeras apariciones de la Virgen María, en la época moderna, en los últimos 200 años, las apariciones y revelaciones marianas se han instalado definitivamente en la vida de la fe por parte del pueblo de Dios, y por su número, trascendencia, difusión e impacto espiritual en las almas, la piedad mariana de nuestro tiempo ha adquirido un carácter meramente aparicionista. Una de las funciones de María Santísima en sus apariciones es como reina de los profetas y madre del Apocalipsis, es decir, madre de la revelación. Ella viene a poner en relieve profecías que están destinadas a cumplirse en los días de hoy, particularmente la llegada del fin de los tiempos, y que ella distingue clara y perfectamente del fin del mundo, como un tiempo breve donde habrá de acentuarse la falta de fe y la apostasía en el mundo, que abrirá la puerta a acontecimientos dolorosos, tanto en el orden espiritual como en el físico para el mundo y para la Iglesia, y que nos preparará a la gran tribulación anunciada en las Sagradas Escrituras y al advenimiento del último y personal anticristo, así como su derrota frente a la parucía del Señor. Así que entonces las advertencias de la Virgen María se centran, Luis Eduardo, en advertencias para la humanidad y advertencias para la Iglesia. Así es. ¿La Iglesia como pueblo de Dios o la Iglesia como institución jerárquica? Las dos cosas, tanto para los fieles, donde la Virgen de alguna manera, y es lo más importante de su mensaje, es recordarle al hombre que somos sus hijos nosotros, porque nos lo legó en la cruz al momento de consumar la redención. Hijo y a tu madre, madre y a tu hijo. Entonces nos deja María como nuestra madre y preocupada por nosotros. María nos recuerda que hay un Dios creador, que hay un Hijo
que murió en la cruz redentor por cada uno de nosotros, que nos dejó unos medios que son los sacramentos, nos dejó la gracia, y que llevamos mucho tiempo alejados del camino que lleva a la salvación. Entonces, claro, nuestra Madre la Virgen nos recuerda a través de las prácticas que la Iglesia siempre ha enseñado cuál es el camino que debemos de llevar, so pena de las consecuencias que sería alejarnos de ese camino, pues que sería la condenación eterna. Entonces, ese es el principal mensaje, que también es una advertencia. O sea, hijo mío, pórtate bien, sé bueno, cumple lo que mi hijo ya te enseñó, carga la cruz, haz oración, etcétera, porque si no lo haces, el demonio que existe, y también habla de la existencia del demonio, te va a atacar, y en este tiempo que se le ha dado tanto poder al demonio, te va a destruir y va a quedarse con lo que más le interesa, que es tu alma. Eso es lo que la Virgen insiste en todas sus mariafanías auténticas. Y también son advertencias. En Medjugorje, que lleva ya ¿cuántos años? Empezó el 24 de junio del 81, en la fiesta de Juan Bautista. Porque mira, Guadalupe duró unos días. Sí. Del 8 al 12 de diciembre. Así es. Fátima. 6 apariciones. Lourdes. 18. Garabandal. Sí, Garabandal fueron 4 años. 4 años. Sí, como 2.000 apariciones. Sí, un riesgo que hay en las mariofanías de que se pueda desviar, o que el demonio se pueda meter, o que haya mensajes donde se mete la parte humana, y por tanto ya no es Dios el que se manifiesta. Es cuando el mensaje es muy extenso, es muy largo, la presencia del cielo se prolonga por mucho tiempo. Ahí hay que tener cuidado. Cuidado, porque entre más dura la gracia, el ataque del enemigo es mayor. Entonces, por eso en Fátima fueron 6. Luego hubo otras revelaciones de la Santísima Virgen y del Sagrado Corazón a Lucía, que documenta en su propio diario personal. Pero de alguna manera ya se lo había dicho la Santísima Virgen en Fátima: vendré a pedir la consagración de Rusia, vendré a pedir la devoción a mi corazón inmaculado. O sea, ya le dijo, voy a volver a venir. Pero cuando una aparición se prolonga demasiado tiempo, hay que irse con pies de plomo, porque está más expuesto al ataque del demonio. La Salet, una sola aparición, pero llena de advertencias. Sí, y advertencias muy fuertes, muy severas. Sí, muy severas. ¿Pudieras en alguna otra ocasión hablar de la Salet? Encantado, con ¿Aquí mucho mismo? gusto. Con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto. Ahora, tú eres abogado, ¿no? Abogado de Fíjate profesión. bien. Te voy a preguntar, así como preguntan ustedes los abogados. Diga usted si es como usted sabe que es. Diga usted si es cierto como lo es. ¿Por qué no se ha dado a conocer el resultado de la investigación sobre Medjugorje? ¿Por qué razón? O sea, si se hace la investigación, se cierra, se entrega, no decimos nada. ¿Por qué? No, ahí hay un problema que viene de origen con los franciscanos, que eran los que regentaban ahí la iglesia de Santiago, en el pueblo de Medjugorje. A veces la cuestión humana se mete, y hay intereses humanos de todo tipo, no hablo económicamente, sino de todo tipo, y eso dificulta que al momento de que se nombre una comisión investigadora con todos los elementos necesarios para que el obispo pueda dar su opinión, no se lleve a feliz término. Eso por un lado. Y hay otra razón más simple: es que mientras se siga diciendo que hay mariofanías en Medjugorje, pues no puede haber o sea, mientras no termine. Bueno, mientras no termine. ¿Cuántos años lleva Medjugorje? No, pues empezó en el 81, pues imagínate, estamos hablando de 37 años. Y continúan. Y continúan, según el dicho de los videntes, que la Virgen se sigue apareciendo y les da un mensaje privado a cada uno de ellos, y se manifiesta una vez al mes también para dar un mensaje público. Es decir, mientras las apariciones no terminen, es como la vida de un hombre en la tierra: mientras no se muera, no se puede determinar si fue santo o no fue santo, porque hay que hacer un resumen de su vida hasta el último momento en que expira. Ninguna estatua, ningún monumento se coloca en vida de nadie, del personaje. Entonces, siguiendo un poco la analogía, las apariciones de Medjugorje, amén de lo que acabo de mencionar, de cuestiones humanas que se pudieron haber filtrado y que es un poco entendible, es entendible porque estamos viviendo una época de mucho egoísmo. Entonces eso no exime a nadie, eso incluye a todos los hombres que puedan esta tierra. Ahora, diga usted si es como es. Sí, es cierto como lo es. Sí. ¿No será que Medjugorje viene mal?
Yo creo... Entonces, mejor no decimos. No, yo estoy convencido de la autenticidad del mensaje de Medjugorje. Por lo menos los primeros años estoy convencido que ahí estuvo presente la Virgen. ¿Por qué? Porque es un mensaje evangélico: oración, penitencia, conversión, paz, fe, ayuno. Es un mensaje donde hubo y ha habido cualquier cantidad de conversiones, es otro signo que hay que valorar. Ajá. Y ha habido hechos sobrenaturales que nos revelan que ahí está Dios presente. Repito, los primeros años. Ya después se mantiene vigente la presencia de la Virgen. Las apariciones de la Virgen no lo sé. La presencia sí. Ajá. La presencia sí. Porque el que va a Medjugorje con fe va a encontrar a la Virgen, va a encontrar una presencia espiritual de María. Yo te lo puedo decir por experiencia propia. Sí. Bueno, hagamos una pausa y diga usted si es como es. Que este programa le está gustando. Le recuerdo que tenemos cuentas de Twitter. Después de una pausa se las vamos a recordar. Volvemos con las advertencias marianas para la humanidad y volvemos con las advertencias marianas para la Iglesia. Esto y más al volver. Y diga usted si sabe que es como es. Los meses de septiembre y octubre, Vía Vaticano tiene peregrinaciones a precios nunca antes vistos. Usted podrá hacer realidad el sueño de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo por Tierra Santa. Estaremos en Nazaret, renovaremos nuestro bautismo en el río Jordán y en Jerusalén contemplaremos la pasión, muerte y resurrección de Cristo en el Monte Calvario. En las otras peregrinaciones seguiremos los pasos de San Pablo, el apóstol de Cristo, por Grecia, Turquía y la isla de Chipre. Además, estaremos en los lugares donde vivió San Charbel en el Líbano, los santuarios marianos más importantes de Europa y las basílicas donde conservan las reliquias de la Pasión de Cristo. Las peregrinaciones son guiadas por expertos, cuentan con accesos asegurados a las misas y audiencias presididas por el Santo Padre y llevan la compañía de un sacerdote. Informes al 4980-8641 o al 5207-9511 y en www.viavaticano.com. Aproveche esta oportunidad irrepetible. Por un precio nunca antes visto, camine durante 10 días por la Tierra Santa. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi mente quedan más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. La Virgen María, como madre preocupada que anhela la felicidad de sus hijos, ha entregado varias advertencias a la humanidad a través de sus diversas apariciones en nuestro mundo. La más severa de ellas es la de Garabandal. Para conocer y profundizar en estos mensajes, Luis Eduardo López Padilla y un servidor presentaremos la conferencia Garabandal, el aviso, el milagro, el castigo, en el auditorio del CUM el sábado 27 de octubre a las 6:30 de la tarde. Por la cercanía del cumplimiento de estas profecías, le sugerimos que asegure su lugar. Boletos disponibles en Casa de San José.